bien, voy a empezar a compartir. Bienvenidos a esta sesión de la asignatura de fármacos. Aunque en esta presentación precisamente no vamos a ver como que tantos fármacos, una de las mitos y sobre todo en los menores de edad y en las personas adultas mayores, uno de los que más se presenta. Y quiero comentarles que este tiene que ver con aspectos legales. Eh, eh, Importantísimo que lo revisemos el día de hoy. ¿Ok? Muy bien. ¿A alguien le ha tocado atender pacientes con quemaduras? Sí, pero fue a mí. ¿Sí? ¿Y quemaduras por qué fueron? Fue de una quemadura eléctrica de alto voltaje. Quemadura eléctrica de alto voltaje. Ok. Cuando yo era técnico en urgencias médicas, mi primer servicio en la ambulancia, un paciente con quemadura por alto voltaje. La verdad es que estuvo bastante feo. Ahora los vamos a revisar. Muy bien. ¿Pero qué es es una quemadura? Las quemaduras son lesiones de la piel y otros tejidos provocados por contacto térmico, radioactivo, químico o eléctrico. Puede ser por calor, puede ser por a radiación por mucho tiempo, por contacto con productos químicos o con material eléctrico de alto voltaje, de bajo, de alto voltaje. Dice que las quemaduras se clasifican según su profundidad y tamaño. Generalmente se miden por el porcentaje de la superficie corporal quemada. Hoy ustedes aprenderán a calcular la superficie corporal quemada, porque en base a ello serán los cuidados y será el tratamiento que... Muy bien, las quemaduras térmicas pueden ser consecuencia de la aplicación de cualquier fuente externa de calor, como llamas, como líquidos, como objetos sólidos o gases calientes. Cuando hablamos de objetos sólidos, puede ser una quemadura por hielo, que estés constantemente en contacto con el hielo y que eso pueda provocarte la quemadura. Dice que los incendios también pueden dar lugar a inhalación de humo y esa es otra complicación, ¿no? Regularmente el paciente que llega con quemaduras porque estuvo en un incendio, lo primero que hay que valorar es la vía aérea. Hay que ver si hay que intubar a ese paciente y regularmente este tipo de pacientes vemos que está desaturando, se le toma una gasometría y tiene la presión arterial de oxígeno muy baja, hay que intubar a ese paciente. ¿Ok? Lo primero que se valora en los pacientes quemados, dependiendo de la quemadura, va a ser el ABC. ¿A qué se refiere el ABC? A, de apertura de la vía aérea, B, de buena ventilación, y C, de circulación. ¿Ok? Ese es el ABC y en todos los pacientes de trauma, como los de trauma y así como los de quemaduras, anótenlo porque se lo pueda preguntar. ¿Qué es lo primero que valoras en un paciente con quemaduras? El ABC. A, de apertura de la vía aérea, B, de buena ventilación y C, de circulación. Primero valoras la vía aérea, que esté despejada la vía aérea. Después ves que tenga una buena ventilación, ya sea checando la frecuencia respiratoria, poniéndole un oxímetro por pulso. Y la C de circulación, pues checarle presión arterial, frecuencia cardíaca y ver que todo es ok. Dice que por lo general las quemaduras por radiación son consecuencia de una exposición prolongada a la radiación ultravioleta solar. Soleaste de más. Anduviste mucho tiempo en la calle, no te pusiste bloqueador o te fuiste a nadar y estuviste nadando, tampoco te aplicaste bloqueador, estuviste mucho tiempo expuesto al sol y eso te puede provocar estas quemaduras por radiación solares. Pero pueden ser una causa de exposición prolongada e intensa a fuertes de radiación ultravioleta, por ejemplo, camas solares. Hay quienes gusta mucho irse a estas camas de radiación
en donde los acuestan y este calorcito sienten rico, pero el estar mucho tiempo en estas camas también te puede provocar. O a fuertes rayos X también los pacientes que están expuestos a rayos X por mucho tiempo pueden ser. Otra de las personas que puede provocar, que puede tener este tipo de quemaduras por radiación, no sé si alguien se acuerda del accidente que hubo en Chernobyl hace muchos, muchos años, para ser exactos, en el año 84, uno de los reactores de Chernobyl que está en Ucrania explotó y mucha gente falleció, como tenían que apagar el fuego porque la radiación estaba viajando a través del humo que estaba sacando el reactor, contrataron a mucha gente que les llamaron los aniquiladores. Y este tipo de gente iba y echaba material, sobre todo arena, al reactor para que pudiera sellarse y se apagara. Pues toda esta gente que hizo eso, o quemaduras, radiación. De hecho, actualmente hay una cosa que le llaman la pata del elefante en este reactor, en donde si te acercas mucho, probablemente te va a quemar, que quemaduras tanto externas como internas y puedas fallecer. Ese es otro tipo de quemadura por radiación. Claramente aquí en México no tenemos reactores y vamos, es baja la exposición, pero ¿dónde podría haber en dónde tenemos el cobalto sobre todo? En las máquinas para la radioterapia. La radioterapia que se da en los pacientes también pueden llegar a tener quemaduras por radiación. Por esto. Muy bien. Las quemaduras químicas se producen por ácidos fuertes, por álcalis fuertes como lejia, cemento, enoles, cresoles, gas mostaza y fósforo. Sobre todo, ¿en dónde encontramos esto? Muchos de estos son ocupados para fumigar los campos eh, vamos, como insecticida, y estos te pueden provocar esa quemadura. Y entonces, estos ácidos, cuando tú tienes contacto con estos solventes y que te empiezan a provocar irritación, en alguna parte de la piel, aquí les puse la imagen, lo primero que hay que hacer es enjuagar con agua abundante, mucha agua hasta que se quite todo este líquido y o polvo que también es, y enjuagar, 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 y después de que se haya quitado, seguir enjuagando con agua fría. ¿Ok? Entonces, ese es como el primer paso para los pacientes que tienen quemaduras por productos químicos. El enjuagar con agua abundante y después de que ya no sea visible el componente químico, seguir enjuagando. ¿Ok? Dice que la necrosis de la piel y del tejido profundo que se produce como consecuencia del contacto con estas sustancias pueden seguir progresando durante varias horas. Por eso es importante seguir, porque ¿qué pasa con estas sustancias? Como la piel la absorbe, empieza a necrosar o a quemar más partes de la piel dentro. Entonces, es importante enjuagar con agua fría. ¿Ok? Dice que las quemaduras eléctricas son el resultado de la generación de calor y electroporación por membranas celulares asociadas con las corrientes masivas de electrones. Dice que las quemaduras eléctricas de alto voltaje de más de 1000 voltios, de hecho, el que yo tuve era un paciente que se dedicaba trabajar para una compañía privada de electricidad y ellos iban a cambiar un cable de alta tensión, de estos que vemos en las torres grandotes de los más gruesos. Estos cables de alta tensión tienen más de 1000 voltios. De hecho, él comenta que este cable tenía una capacidad de 3200 volts. Entonces, a él se le hizo fácil, se confió, pensó que ya habían desconectado esa línea y se agarró con su mano derecha del cable. Así. Cuando se agarró con la mano derecha, regularmente las quemaduras por electricidad buscan una salida.
Y la salida casi siempre va a ser que si tú la agarraste con la mano derecha, va a atravesar tu cuerpo y te va a salir por el izquierdo. Busca el polo opuesto. Sale a través del pie izquierdo. Curiosamente, en él la quemadura quiso salir por el pie izquierdo, no salió, volvió a recorrer su cuerpo y luego le salió por el pie derecho. Y literalmente, bueno, la imagen que le estoy yo poniendo aquí, la verdad es que es una imagen muy leve, leve, es una quemadura por electricidad, pero la imagen está bastante leve. Pero él, cuando yo le quise checar el pulso, él traía vendaje, no lo traían del estado de Guerrero. Cuando le quise checar el pulso, oh, sorpresa, ya no traía nada de tejido. Lo único que traía eran los puros huesos calcinados, como si los hubieran echado al carbón. Negros, negros. Ya no traía tejido a partir del tercio medio de radio y cúbito. De ahí empezaba el tejido. Por eso es que cuando le quise el pulso, lo único que le sentí fueron el puro tejido óseo. Y a este paciente le tuvieron que amputar este, ambos brazos, no es cierto, le amputaron ambas piernas y el brazo derecho. Y era un paciente de 24 años de edad. Imagínense un muchacho de 24 años de edad que se quedó sin pierna y se quedó sin un brazo. De hecho, el pie derecho, que fue por donde le salió la quemadura, también totalmente calcinado. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Regularmente en los trabajadores de la electricidad, ellos siempre traen un palo de madera, porque la manera de despegar a alguien que está en un cable de alta tensión es darle un golpe con una tabla de madera para que pueda despegar. Estas quemaduras por electricidad suelen causar un daño profundo y extenso a tejidos conectivos, conductores de la electricidad, como los músculos, los nervios, y muchas de estas veces pasa al corazón y hacen una descarga eléctrica y se detiene, les da un paro cardíaco. O a veces hay estallamiento de vísceras. Cuando decimos estallamiento de vísceras, quiere decir que la electricidad puede pasar al hígado, al vaso, a alguno de estos órganos y reventarlo. La electricidad bastante peligrosa en cuanto a las quemaduras, ¿no? La imagen que les puse aquí, pues es una quemada. Si adelante alguien quiere comentar algo, Sí, yo creo adelante. ¿Alguien quería comentar algo? sí, ¿No? Ok. Entonces les comentaba, esta imagen que está aquí, pues la verdad es que la quemadura estuvo leve y aún así vieron cómo destruyó el tejido rápidamente y se ve que no estuvo tan intenso. Alguna vez yo tuve una descarga de 220 volts, o sea, lo que son dos corrientes eléctricas de las que hay en su casa, y oh, se sienten bastante bien. Afortunadamente no hubo destrucción del tejido, fue con mi mano, pero sí se sienten bastante fuertes. Clásicamente, ¿cómo se clasifican las quemaduras? Hay ya diversas clasificaciones por los grados de profundidad y sobre todo esta es según la capa de la piel afectada, ¿no? Se clasifican de primero, segundo, tercer y hay hasta un cuarto grado. Hay quien clasifica, dependiendo de la bibliografía, hasta un cuarto grado, ¿no? Tenemos la primera clasificación, que son las quemaduras de primer grado. También llamadas quemaduras superficiales, son aquellas que involucran solamente la epidermis, la primera capa de la piel. Aclaremos que, y la imagen que está del lado derecho de las capas de la piel, está la epidermis, la dermis, el tejido subcutáneo y después el tejido óseo, músculo y hueso. Dice que estas quemaduras afectan la primera capa de la piel. Y es cuando tú te fuiste a nadar y estuviste mucho tiempo expuesto al sol, te empiezas a poner así como rojo, ¿no? Y te arde el cuerpo, ¿no? Entonces, esta es una quemadura superficial. Dice que los síntomas de la quemadura de primer grado son dolor intenso, enrojecimiento local, pero la piel pálida al tacto, o sea, quiere decir que tú tocas la piel y puede estar, de continuar con
nuestra clase. Vamos a pasar a asistencia el día de hoy. ¿Ok? Les pido por favor que puedan prender su camarita y vayan a iniciar con la asistencia del día de hoy. Muy bien. Arenas Matías Iván, Bautista García David Emanuel, Espíndola Hernández Cintia. Presente. Bienvenida, Cintia. Este, Dulce Belén Flores, Brisa Luzbey, Marisol Hernández. Presente, profe. Bienvenida, Marisol. Nadia Hernández. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Yulisa Dalí. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Joel Beitzel. Diana Juárez. Paola Soledad. Da- Damaris Paloma. Carla Horta. Elvia Cointa. Presente, profe. Hola, buenos días. Gerandi Lisset. Fabiola Sánchez Argüelles. Presente, profe, buenos días. Hola, muy buenos días, Fabiola. Ian Abimael. Y ahora vamos a ver el P. Isabel Alonso. Lisbeth Bautista. Minerva Bautista. Presente. Ya te oí, Lisbeth. Minerva. Presente. Yupendi Joseph. Presente. Bienvenida, Yupendi. Liliana Lisset. Presente. Bienvenida, Liliana. Eh, Epifania. Presente. Bienvenida, Epifania. José de Jesús. Bienvenido, José. Hiroshi. Presente. Ilse. Bienvenido, Hiroshi. Ilse Guadalupe. Presente. Bienvenida, Ilse. Sergio Hernández. Eugenio Lara. Agustina León. Jocelyn Lucero. Presente. Wendy. Bienvenida, Lucero. Presente. Wendy. Presente. Bienvenida, Wendy. Perla Itzel. Presente. Jocelyn Sagaon. Presente. Bienvenidas. Ricardo Misael y Neda Naomi. Presente, profe. Bienvenida, Naomi. Muy bien. Bienvenidos, chicos, bienvenidos. Entonces, como les comentaba, las clasificaciones, hay muchas clasificaciones, ¿eh? Hay unas que ya las manejan como quemadura parcial superficial, quemadura parcial profunda, quemadura profunda parcial y
algunas otras, ¿no? Pero la más común o la que ustedes van a ver es esta que la clasifica así, grado 1, grado 2, grado 3 y hay hasta un grado 4 les comentaba, dependiendo de la bibliografía. Ok, pero esta de grado 1 es aquella donde tú te soleaste, estuviste mucho tiempo bajo el sol y de repente ya te empieza a arder la piel. No, no precisamente ese día, al otro día ya sientes ni no toleras que nadie te toque los hombros, ¿no? Son las quemaduras de primer grado. Ok, tenemos las quemaduras de segundo grado. Dice que las quemaduras de segundo grado se dividen actualmente en segundo grado superficial y segundo grado profundo. Dice que las quemaduras superficiales de segundo grado es la que involucra la epidermis y la porción más superficial de la dermis. ¿Ok? ¿Y cuáles son estas? Pues aquellas que te pueden sacar estas amplias, ¿no? Y que puedas tener. Dice que los síntomas son los mismos que las quemaduras de primer grado, más la aparición de ampollas y un aspecto húmedo de la lesión. La curación lleva más tiempo y puede demorar hasta 3 semanas. Pero me voy a regresar tantito porque quería enseñarles que dice que la quemadura mejorar de 3 a 6 días. En la quemadura de primer grado es seca y no produce ampollas. Generalmente la lesión mejora después de 3 a 6 días. Puede desprenderse y no dejar secuelas. Desprenderse se refiere como esta imagen que les muestro aquí, en donde se te cambiaste de pie y regularmente esta no es tan, ya cuando se desprende no te deja cicatriz, solamente fue, se regeneró. ¿Ok? Pero en las quemaduras de segundo grado, que ya involucra, pues ya tienes una ampolla, ¿no? O una ámpula y esta a veces puede estar expuesta, o sea, puede estar reventada. Lo ideal es que cuando tienes una quemadura de segundo grado superficial y la ámpula no se ha reventado, se recomienda que se deje así, que no la revientes. ¿Por qué? Porque está completamente sellada y eso permite que no vaya a haber un proceso infeccioso. Quiero comentarles que este líquido que hay en esta ámpula se reabsorbe, la piel lo vuelve a reabsorber, pasa a través de los vasos sanguíneos y se elimina. ¿Ok? Entonces, por eso es que esta ámpula, cuando está completamente sellada, se permite que, cuando son varias, regularmente hay que iniciar tratamiento. Ahorita vamos a ver el tratamiento para maduras. Dice que los síntomas ya lo habíamos visto, todos los mismos que las de primer grado, o sea, dolor. En las de primer y segundo grado, la característica más importante es el dolor, ¿ok? Y es uno de los temas a tratar. ¿Qué medicamentos utilizamos para tratar el dolor? Recuerden, ¿qué medicamentos utilizamos para tratar el dolor? Hasta vimos la clasificación de estos fármacos. El ketorolaco. Ajá, pero ¿cómo se llaman estos fármacos? O sea, ¿cómo se llama este grupo de fármacos? Y el ketorolaco es uno de ellos. Está perfecto. Analgésicos, ¿no, profe? ¿Los qué, perdón? Son analgésicos. Analgésicos antiinflamatorios no esteroides. Eso es uno. Pero en los pacientes que tienen, perdón, que tienen quemaduras, también utilizamos anestésicos. Recuérdenme algún anestésico para los pacientes. Y que lo utilizan mucho, lo tenemos en el carro rojo y lo utilizan mucho cuando van a realizar una sutura. De hecho, en el carro rojo, no sé si lo tengan, ¿perdón? La lidocaína, La ¿puede ser? lidocaína. Sí, de hecho, hay lidocaína que es en spray. Lido en spray, a veces la tenemos en el carro rojo porque la lido en spray la ponemos en tubo endotraqueal cuando se va a intubar un paciente para que no cause lesión. Y la lidocaína simple, la utilizamos en spray en los pacientes que tienen quemaduras de superficie corporal bastante extensa. Tuve un paciente que él tuvo una quemadura por escaladura. Fue quemadura de segundo y hasta de tercer grado. Él trabajaba en una empresa donde hacían moles. Estaba parado
de espaldas a un caso y aventaron una cubetada de agua al mole y empezó a hacer esto y él no se dio cuenta y le cayó el mole en la espalda, bueno, para ser específicos, de los glúteos hacia las piernas. Prácticamente toda la parte posterior de las piernas se le quemaron al paciente hasta los tobillos. Entonces, teníamos que aplicarle lidocaína en spray para que pudiera contener el dolor. Entonces, los AINES sí, los anestésicos y también ¿qué otros fármacos utilizamos para el dolor intenso o el dolor crónico? Ya vimos los AINES, los anestésicos y cuáles otros. Entraba también para aliviar el dolor. ¿Qué fármacos son fuertes, fuertísimos y los ocupamos para aliviar el dolor? Parece que les voy a dejar más tarea. Ok, ¿qué fármacos que actualmente muchos de ellos se consideran drogas ilícitas? ¿El Y son fentanilo? derivados. Ok, el fentanilo, muy bien. ¿El fentanilo es derivado de qué? Empieza con no. ¿De los qué? ¿De los fármacos qué? Opioides. Fármacos opioides como cuál, como la morfina, como la nalbufina, como la buprenorfina, como la ketamina, como el fentanilo. Todos estos fármacos son derivados de la morfina, bueno, de los opioides, perdón. Entonces, estos fármacos son opioides. Acuérdense, tratamiento para aliviar el dolor es importantísimo en un paciente con quemaduras, puede ser, dependiendo del grado de la quemadura, puede ser por AINES, puede ser por anestésicos o puede ser por opioides. Regularmente los opioides son una de las principales que utilizan. Dice que las quemaduras profundas de segundo grado son aquellas que afectan la dermis siendo similares a las de tercer grado. Como existe el riesgo de destrucción de las terminaciones nerviosas de la piel, este tipo de quemaduras, sobre todo la de tercer grado, son graves porque estos tipos de pacientes ya no sienten el dolor. Se destruyó dermis, epidermis y se destruyeron las terminaciones nerviosas. Entonces tú ves a este paciente con quemaduras severas y dices que no le duele. No le duele porque ya no hay terminaciones nerviosas. La quemadura las destruyó. Dice que las glándulas sudoríparas y los folículos pilosos también pueden destruirse, lo que hace que la piel se seque y se pierda el cabello. Y ahorita vamos a ver una imagen de este tipo de quemaduras, ¿no? Estas son de segundo grado y aquí tenemos quemaduras de tercer grado. Dice que son las quemaduras profundas, las que afectan a toda la dermis y alcanzan los tejidos subcutáneos, con destrucción total de nervios y de los folículos pilosos, de las glándulas sudoríparas y de los capilares sanguíneos e incluso pueden llegar hasta músculo y a estructuras óseas. De hecho, hay quien clasifica las de tercer grado en destrucción de la dermis, de la epidermis, dermis y tejido subcutáneo. Y las de cuarto grado las clasifican como destrucción de músculo y hueso, ¿ok? Que pueden llegar hasta hueso. De hecho, si ven aquí la imagen, pues ya tiene una quemadura más profunda. El paciente tuvo quemadura en el rostro y ya no hay, ahí, si se dan cuenta, ya no tenemos folículos pilosos, ya no hay cabello y es mucho más profunda esta quemadura. La que se ve en el brazo también es una quemadura de tercera edad. Dice que las quemaduras profundas son lesiones blanquecinas, grisáceas, secas, indoloras y deformantes, que no sanan sin soporte quirúrgico requerido. ¿De qué soporte quirúrgico? A estos pacientes regularmente hay que hacerles injerto. El injerto puede ser un autoinjerto de su propia piel. A veces les quitan piel, ya puede ser de algún glúteo, de la pierna, para ponerlo en esta superficie corporal quemada profunda. O puede ser injerto de cadáver.
también les ponen piel de cadáver a este tipo de pacientes en estos injertos. Dice que la clasificación también va a depender de la gravedad, la clasificación de la gravedad de la siguiente manera, ¿no? Quemadura leve, menos del 10% de la superficie corporal de un adulto con quemaduras de segundo grado, menos del 5% de superficie corporal de un niño o anciano con quemaduras de segundo grado, y menos del 2% de la superficie corporal con quemaduras de tercer grado. Y a esto podríamos clasificarlo como leve. Vamos a ver cómo podemos calcular la superficie corporal quemada. Pero leve en un adulto puede ser menos del 10% con quemaduras de segundo grado, en un niño menos del 5% con quemaduras de segundo grado o menos del 2% con quemaduras de tercer grado. Y tenemos a la quemadura moderada. Dice que las quemaduras moderadas va a ser de acuerdo al porcentaje de 10 a 20% de la superficie corporal en un adulto con quemaduras de segundo grado, de 5 a 10% de la superficie corporal en un niño o un anciano con quemaduras de segundo y de 2 a 5% con una quemadura de tercer grado. Y se sospecha de la quemadura del tracto respiratorio por inhalación de aire caliente, quemaduras leves en pacientes con enfermedades que predisponen a infecciones tales como inmunosupresión, diabetes o anemia de células falciformes. ¿Qué refiere esto, no? Que se considera moderada un paciente que estuvo expuesto a un calor intenso y que pudo haber quemado la vía aérea. Recuérdenme, ¿cuál dije que era el protocolo a seguir por el personal de salud? La primera valoración que tenía que hacer. ¿Valorar el qué? La vía aérea. ¿Cuál, perdón? Es la vía aérea. Después le sigue la Ok, pero ventilación y al último la circulación. la circulación, muy bien. El ABC, acuérdense, primero, lo primero que se valora en un paciente de traumatismo, ya sea por traumatismo que haya tenido un accidente automovilístico o que haya tenido quemaduras, es el ABC. Apertura de la vía A, de apertura de la vía aérea, B, de buena ventilación y C, de circulación. De hecho, las siglas son en inglés. A de air, B de breathing y C de circulation. ¿Qué quiere decir? Apertura de la vía aérea, ver que esté ventilando, y la B de breathing, que quiere decir respiración, y la C de circulación. ¿Ok? Entonces, A, apertura de la vía aérea, B, buena ventilación, y C, de circulación. ¿Ok? Entonces, por eso tenemos que estar vigilando esto, porque muchos de estos pacientes con quemaduras terminamos intubando. Y tenemos a las quemaduras severas. Dice que más del 20% de la superficie corporal quemada de un adulto con quemaduras de segundo grado, más del 10% de la superficie corporal de un niño o anciano con quemaduras de segundo grado y más del 5% de la superficie corporal con quemaduras de tercer grado. Dice que quemaduras eléctricas por alto voltaje se consideran quemaduras severas. Quemaduras comprobadas del tracto respiratorio por inhalación de aire caliente también se consideran quemaduras severas. Y quemaduras significativas en cara, los ojos, los oídos, los genitales y articulaciones también son consideradas quemaduras severas. Otras lesiones graves relacionadas con quemaduras como fracturas y traumatismo también son consideradas quemaduras severas. Entonces, yo les pregunto, me voy a regresar tantito, ¿eh? Este paciente que tenemos aquí en esta imagen, ¿qué tipo de quemadura tiene? ¿Qué tipo de quemadura tiene este paciente que vemos aquí? ¿Leve, moderada o severa? ¿Si alcanzan a visualizar la imagen? Severa, ¿no, profe? Las hago las hago un poquito más grande y ustedes
ustedes me dicen, ¿ok? Porque probablemente lo estén viendo desde el celular y no alcanzan. Probablemente se lee mucho, pero ustedes la van a ver. ¿Qué tipo de será leve, moderada o grave? Moderada. ¿Qué dicen los demás? ¿Moderada? ¿Y si vieron qué parte del cuerpo tiene quemada? Yo digo que grave, ¿Por qué, Carla? Cuéntanos, ¿por qué grave? ¿Qué parte del cuerpo tiene quemada? porque tiene quemada la parte de la cabeza, los ojos y creo que en la otra imagen, no sé si es donde están las orejas. Sí, las orejas, el brazo también, sí, muy bien. Entonces, este paciente tiene una quemadura grave. Muchas gracias, Carla. Sí, tienes toda la razón, es grave. ¿Por qué? Nos decía que si el paciente tenía quemaduras en cara, ojos, oídos, se consideraba grave, ¿no? Ahorita les voy a poner aquí a otra diapositiva para que veamos cómo se considera. ¿Ok? Este paciente tiene una quemadura grave, que nos dice que en las quemaduras severas o graves, dice que quemaduras significativas en la cara y ella tenía prácticamente quemada toda la cara, ojos, oídos, genitales, bueno, los genitales no, o las articulaciones. ¿Por qué se consideran graves las articulaciones? Porque regularmente si un paciente se quema el brazo y sobre todo a la altura del codo, y estas quemaduras tienden a hacer a que la piel se vuelva rígida. Entonces es muy probable que se vea comprometida la articulación. Por eso es que las quemaduras que tienen que ver con las articulaciones son consideradas severas, porque se va a poner rígida por la quemadura y es muy probable que se vea comprometida la articulación. ¿Ok? Pero para que nosotros podamos identificar qué superficie corporal está quemada, tenemos la regla de los 9 para los adultos y tenemos el diagrama de Lund-Broder para los niños, que también se clasifica con números, ¿ok? Para estimar el alcance de las quemaduras. Se dan cuenta en los adultos, todo lo que tiene que ver con el tronco y las piernas es con un 18%. Le llaman la regla de los 9 porque 9 más 9 son 18. ¿Ok? La cabeza se considera como el 9% de la superficie corporal quemada. ¿Ok? Cada uno de los brazos se considera el 9%, o sea, un brazo se considera 9% y otro brazo completo se considera el 9%. Cada una de las piernas se considera el 18%. ¿Ok? Si se considera el 18% y nada más tiene quemada la parte del frente de la pierna o la parte anterior, la parte anterior, siempre que ustedes a veces hasta nos confunden, ¿no? Porque cuando hablan de la parte del frente del paciente siempre dicen anterior y cuando hablan de la parte de la espalda le llaman posterior. Entonces, acuérdense, anterior siempre va a ser la parte frontal, la parte del frente del cuerpo y posterior va a ser la parte de la espalda. Por eso dicen, tiene una quemadura en la parte anterior. Entonces dicen, la parte anterior, yo al principio decía, en la espalda no tiene nada. No, a la espalda le llaman la parte posterior. ¿Ok? Anterior siempre va a ser la parte de... Y si se dan cuenta aquí, si en el brazo tiene una quemadura en la parte anterior, o sea, en la parte de enfrente del brazo, pero solamente es la parte de enfrente, lo único que tú tienes que hacer es dividir 9% entre la mitad, porque nada más se quemó de un lado. Entonces, ¿cuánto tendría de quemadura este paciente si fuera solamente la parte de enfrente del brazo? ¿Cuánto tendría? ¿Qué superficie corporal? Si todo el brazo completo, por enfrente y por atrás, es 9%, si nada más es la parte de enfrente, ¿cuánto tendría de quemadura? ¿Cuánto es la mitad de 9? 4.5. Tendría 4.5% de la superficie corporal. Si un paciente tuviera una pierna quemada por completo,
o ambas piernas, digamos que este paciente se quemó ambas piernas por completo y los genitales, ¿cuánto tendría de superficie corporal quemada? Se quemó por completo ambas piernas y en los genitales. ¿Cuánto tendría de superficie corporal quemada? 19%, profe. Pero son ambas piernas, cada pierna es 18%. 36 porque sí, ¿no? 36 y uno de los genitales. Sería 37 con el genital. Ok, 37%. Y por quemarse los genitales, esto es considerado que una quemadura leve, moderada o severa. ¿Ustedes qué dicen? Leve, moderada o severa. Tiene quemaduras de segundo grado y se quemó los genitales también. Me voy a regresar tantito para que lo puedan visualizar. Miren, quemadura severa. Ustedes nada más acuérdense que quemaduras severas es cuando se quemó la cara, los ojos, oídos, los genitales y las articulaciones. Entonces, este paciente que tiene 37%, es más, por tener 37%, dice que una quemadura severa es más del 20% de la superficie corporal quemada con quemaduras de segundo grado. Por el simple hecho de tener más del 20% es una quemadura severa. Y se quemó los genitales, pues sigue siendo quemadura severa. Ahora, ¿qué pasa cuando tú tienes una quemadura que no, ni te quemaste todo el brazo? Bueno, ustedes no, el paciente. El paciente tiene una quemadura que no se quemó todo el brazo, que no se quemó toda la pierna, que no se quemó solo el tronco, solamente fue una parte del cuerpo. ¿Por qué? Puede ser. ¿Han visto que luego en las ferias de los pueblos hacen los toritos, los famosos toritos? ¿Cierto? Y estos toritos a veces avientan estos cohetes que les llaman corredizos y que a veces corren tan rápido que se pueden implantar entre la ropa o entre el cabello y te puede provocar una quemadura. Ok, pero esa quemadura no es tan grande. Esa quemadura es de una superficie pequeña, pero no abarca ni una pierna completa, ni media pierna, ni un brazo completo, ni medio brazo. ¿Cómo se calculan estas quemaduras? Tú tienes que tomar la mano de tu paciente, la palma de la mano de tu paciente es el 1% de la superficie corporal, ¿no? Tú la vas a poner sobre la quemadura y si es esa parte la que está quemada que cubre la palma de la mano del paciente, entonces dices que ese paciente tiene el 1% de la superficie corporal quemada. ¿Cómo lo mides? Con tu palma. Con su palma, la palma de su mano, empiezas a medir esta superficie corporal quemada. Dije que equivale la palma de la mano del paciente. ¿Cuánto? ¿A cuánto equivale la El palma de la uno, mano? el Adelante, uno por adelante. ciento. A un, El 1%. Muchas gracias. Así medimos luego las quemaduras. ¿Ok? En los niños es diferente. En los niños, ellos tienen la cabeza más grande y a veces el cuerpo más pequeño. ¿Ok? Dice que el porcentaje relativo de la superficie corporal afectado, de acuerdo a el crecimiento, sobre todo en los niños, porque aquí los tenemos de 0 años, de 1 año, de 5 años, de 10 años y de 15 años. Y esto va a ser de acuerdo a la superficie corporal. Dice A, la A es la cabeza. Dice que la cabeza es igual. Dice media cabeza de 0 años es 9,5. De 1 año, 8,5 de la superficie corporal quemada. De 5 años, 6,5. De 10 años, 5,5. Y de 15 años es 4,5. ¿Ok? Hablando de la cabeza. Porque en el adulto ya era del 9%. En el de 15 años es de 4,5. ¿Ok? Y luego B se refiere a la parte de los muslos, de las rodillas hacia la parte de la pierna, del muslo. ¿Ok? Y esto dice que
va a ser medio muslo, o sea, la parte de enfrente va a corresponder de 0 años al 2, 3 cuartos, de 1 año a 3, 1 cuarto, de 5 años del 4, de 10 años del 4, 1 cuarto, y de 15 años de 4 y medio. ¿Ok? Así es como se mide corporal en estos de los músculos. Y luego la pierna inferior, que es donde tenemos la tibia y el peroné, dice que media de una pierna inferior se va a medir 2 y medio en un niño de 0 años, 2 y medio en un niño de 1 año, 2, 3 cuartos en un niño de 5 años, 3 en un niño de 10 años y 3, 1 cuarto en un niño de 15 años. ¿Ok? Entonces, esto sería como para clasificarlo en los niños. De repente es un poquito más complicado. Se dieron cuenta que el tronco en los niños es del 13%, la parte de atrás también es del 13%. ¿Ok? Y la palma es de 1 y medio en los niños y el antebrazo es de 1 y medio. Los deltoides del 2, hablando de esta parte del cuerpo. Y en los pies es de 1, 3 cuartos. ¿Ok? Hablando de lo posterior y de lo anterior. ¿Ok? Aquí sí te lo especifica. Miren, posterior, la parte de enfrente. Perdón, anterior, la parte de enfrente. Y posterior, la parte de la espalda, ¿no? A eso se ve. Por eso cuando ustedes dicen, hay que tomarle una placa AP, ¿han visto que dice AP, las placas de rayos X? ¿Sí han visto? Dicen, tómale una placa AP, AP de tórax. AP de tórax quiere decir antero-posterior. O sea, que de frente hacia atrás se refiere a eso. Antero-posterior. AP dice, tómale una placa AP. Quiere decir antero-posterior, o sea, de frente hacia atrás. A eso se refiere, las AP. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el tratamiento inicial para este tipo de paciente? Dice que el tratamiento inicial, dice, después de la analgesia adecuada, ¿con qué dijimos que íbamos a hacer analgesia? Recuerden. ¿Con qué fármacos? ¿Con qué fármacos tratábamos para el dolor? Con los analgésicos, Ok, sí, los AINES. ¿Ah? Unos son los AINES. ¿Con cuáles otros? Opioides. Opioides. Ajá. ¿Y cuáles? ¿Cuáles otros que hasta dijimos que lo Los usábamos en spray? anestésicos. Los Anestésicos anestésicos. también. Anestésicos. Ok, ahora, y les voy a pedir, denme un ejemplo de un AINE. Un analgésico que se les venga a la mente. ¿Alguna vez han tomado algo para el dolor? El ibuprofeno. Ibuprofeno, uno de ellos. Diclofenaco, ¿cuál otro? El paracetamol también es como que lo más normal porque trae varias cosas, nada más es para la temperatura. No es solo un antibiótico, ¿verdad? Sí, también el paracetamol. ¿Cuál otro de los AINES? La aspirina. El ketorolaco. Sí, el ketorolaco, muy bien. Y ahora denme algunos ejemplos de fármacos opioides. La morfina, el fentanilo. Ajá. ¿Cuál otro? La loperamida, La el, loperamida, ese lo ocupamos más para la diarrea, no tanto para el dolor. ¿Cuál otro? ok. El tramadol,
El tramadol. De hecho, hay a este tipo de pacientes, cuando no tenemos opioides, uno de los que sí podemos conseguir es tramadol o tramadol con paracetamol. Y es uno de los que más utilizamos, ¿ok? Creo que ustedes empiecen a comprender sobre todo qué fármacos utilizamos o qué tenemos en el hospital. La pregunta aquí sería, en la unidad donde ustedes están trabajando para los que estuvieron con este paciente quemado, ¿cuál fue el analgésico que le pusieron? ¿Fue un AINE, fue un opioide o fue un anestésico? Para los que estuvieron con el paciente quemado, recuérdame, ¿qué tipo de analgesia le pusieron al paciente? Bueno, lo que nos dicen por ahí. Quiero comentarles que aquí dice que después de una analgesia adecuada con AINES, opioides y anestésicos, se limpian las heridas con agua y jabón, se desbrida todo el material suelto. Estoy hablando de la hospitalización. Cuando en casa, esperemos que no tocamos madera, pero si en alguna vez en casa nos llega a suceder esto de que alguien se queme, las únicas quemaduras que no se tratan con agua son las quemaduras eléctricas. Las quemaduras eléctricas no se tratan con agua fría. De ahí en fuera, las quemaduras por, por radiación, las quemaduras por químicos, sobre todo por químicos, y las quemaduras por exposición a fuego, pueden tratarse con agua fría. De hecho, a este tipo de pacientes lo que hacemos, sobre todo, es retirarle toda la ropa que esté incandescente, o sea, que todo esté prendida, y le podemos poner una manta que esté mojada con agua fría. Esto va a permitir que haya una menor deshidratación y que la temperatura corporal no se vea afectada. ¿Ok? Dice, el agua debe de estar a temperatura ambiente o tibia para evitar la inducción de hipotermia. ¿Ok? Que desbridan toda, esto ya estamos hablando del hospital. Ya estando en el hospital, tenemos unas tinas de desbridación que se llaman, son unas tinas de acero inoxidable grandota. Al paciente se le desnuda y se empieza a tallar este tejido que ya está muerto, se empieza a hacer como si lo estuviéramos lavando al paciente, y esto se le llama desbridamiento, quitar todo el tejido muerto para prevenir infecciones. Primero hay que ponerle analgesia porque es dolorosísimo poner a un paciente en una tina de desbridación y empezarle a tallar la piel. Imagínense, si son quemaduras de primero y segundo grado que son dolorosísimas y tú le tallas la piel para poderle quitar el tejido muerto, entonces puedes provocar un shock neurogénico, que el paciente se desmaye o que se le pueda detener el corazón de tanto dolor. Por eso dice que después de la analgesia adecuada. Entonces, se desbridan todas las ampollas rotas, o sea, se rompen. Solo las rotas, aclaro, ahí dice todas las ampollas rotas. Todas aquellas que tengan pedazos de piel así, estén como sueltos, todo eso hay que quitar. Dice, excepto las de la palma, de la mano y de los pies. Las ampollas o la que tenemos en las manos y en las pies, esas no las desbridamos. ¿Ok? Esas se quedan así. Ampollas no rotas y en ocasiones pueden dejarse intacto, pero deben de ser tratados con una aplicación de un antimicrobiano tópico. A eso vamos. ¿A qué fármacos aplicamos en los pacientes antimicrobianos? Para los que tuvieron contacto con el paciente quemado, ¿vieron que le pusieron algún medicamento aplicado tópico? Sí, como una pomada, pero no recuerdo cómo se llama. Ok, ahorita les Era digo, se llama blanca. sulfadiazina de plata. Ándale, esa sulfadicina de plata. Ok, ahorita les vemos el tratamiento, ¿ok? Pero sí, es una pomada que se aplica, dice, el tratamiento tópico puede realizarse con pomadas antimicrobianas, que como sulfadiazina de plata, al 1%, acetato de mafedina, y hay otros vendajes comerciales que ya incorporan la... Adelante, adelante, sí. Vendajes de plata, nanocristalina de liberación sostenida. Estos vendajes ya los venden, ¿eh?
ya se le pone la venda al paciente, la venda ya tiene incluida la plata nanocristalina y que se va liberando de a poco. Dice que los vendajes biosintéticos para heridas, también llamados productos para la piel artificial, los apósitos de plata solo deben considerarse quemaduras de espesor parcial con humedad significativa de la herida, quemaduras de segundo grado, ¿ok? De espesor parcial con humedad significativa de la herida porque la activación de la plata requiere humedad, ¿ok? Quiere decir que si tú tienes una quemadura de tercer grado donde ya hubo lesión de folículos pilosos, donde ya hubo lesión de tejido de receptores nerviosos, ahí ya no, porque la herida se queda completamente seca. Lo que necesitamos es que haya humedad para que la plata actúe sobre ese tejido. Entonces, regularmente la plata la utilizamos en las quemaduras de segundo grado. En las de tercer grado es muy probable que necesite un injerto. ¿Ok? Dice de espesor parcial, o sea, de segundo grado parciales, con humedad significativa. Dice, la sulfadiazina de plata puede inducir una leucopenia transitoria. Leucopenia, ¿qué es leucopenia, chicos? Anótenla para que investiguen qué es leucopenia. Si alguien lo investiga ahorita rápido, búsquenlo en Google, ya por ahí vi que ya empezaron a buscarlo. Díganme qué es leucopenia. Tiene que ver con algunos de los componentes de la sangre y que Es el, tiene, es el nivel bajo de los glóbulos blancos, dice. de los leucocitos, por eso se llama leucopenia. Es una deficiencia de los glóbulos blancos. Dice que la sulfadiazina puede inducir una leucopenia transitoria, o sea que puede disminuir que las defensas bajen un poco. ¿Ok? Dice que los apósitos impregnados con plata deben mantenerse húmedos, pero pueden cambiarse tan frecuentemente como cada 7 días, ¿ok? Para minimizar el dolor. Entonces, el principal tratamiento va a ser desbridación de las heridas y aplicación de la sulfadiazina de plata. A veces no tenemos los vendajes, pero tenemos, este es un botecito así, como un tarrito de crema, la sulfadiazina, la aplicamos directamente, nos colocamos guantes y aplicamos la sulfadiazina. Después de que ya se haya puesto la analgesia, de que ya hayamos hecho la desbridación, entonces ahora sí aplicamos la sulfadiazina de plata en las quemaduras. ¿Ok? Dice, y a posterior podríamos ponerle un vendaje. Dice, se aplica un refuerzo de toxoide titánico por vía subcutánea o intramuscular a todos los pacientes con quemaduras menores que han sido previamente vacunados y que no han recibido una dosis de refuerzo durante los últimos 5 años. Aquellos con cuyo refuerzo de más de 5 años o a los que han recibido una serie de vacunas completas. Se les aplica inmunoglobulina antitetánica de 250 unidades intramuscular y la vacuna activa. ¿Ok? Entonces, hay que aplicarle la vacuna toxoide titánico a este tipo de pacientes. Dice que debe tratarse de lo principal, la hipotermia. Los pacientes que tienen quemaduras pierden calor fácilmente, pierden líquido y el dolor. Son de los principales. ¿Ya trataste el dolor? Hay que hacer reposición de líquidos y hay que tratar la temperatura. Debe tratarse la hipotermia y aliviar el dolor. Los opioides como la morfina siempre se deben de administrar por vía intravenosa y no pueden ser necesarias dosis altas para lograr el control del dolor adecuado. O sea, es tanto tan intenso el dolor que a veces las dosis son elevadas. El tratamiento déficit de electrolitos se puede requerir un suplemento de calcio, Ca, magnesio Mg, potasio K y fósforo. ¿Okay? Y regularmente este tipo de pacientes a veces les ponemos una solución con KCl, que es potasio, con magnesio y calcio. ¿Okay? Dice, soporte nutricional está indicado en pacientes con quemaduras de más del 20% de la superficie corporal quemada total o desnutrición preexistente. El apoyo con una sonda de alimentación comenzará tan pronto como sea posible la nutrición oral. No es factible o adecuado. Y cuando el paciente no puede comer
por vía oral, pues muy probablemente les pongamos una sonda nasogástrica y le estemos dando de comer a través de esta sonda. ¿Ok? ¿Cómo se da de comer? ¿Alguien ha visto cómo les dan de comer a los pacientes a través de sonda nasogástrica? ¿Alguien ha visto? Sí, profe. ¿Sí? Ok, ¿cómo es la dieta que les dan a este tipo de pacientes? Líquida. Líquida. Ok, líquida. Pero, ¿cómo la preparan? Nosotros en la escuela hicimos como una simulación de eso, pero no sé si igual sea allá en el hospital, no me ha tocado con un paciente de eso. A ver, Este, cuéntanos. le pusimos 2 galletas Marías, chayote, papa, no me acuerdo si huevo también. Huevo. Sí, huevo. Y eso ya lo licúan bien, bien, bien licuado porque no tiene que haber grumos para que se digiera bien. Ni tan espeso ni tan líquida. No sé, igual en el hospital. Ok, sí, sí es igual. Estas las prepara regularmente el servicio de nutrición. Y puede ser, a veces en lugar de ser huevo, puede ser pollo molido, ¿ok? Y debe ser semilíquida, ¿ok? Para que pueda pasar a través de la sonda directamente al estómago. Y posterior a esto, hay que empezar a enjuagar nuestra sonda nasogástrica con la técnica push stop. Tienes una jeringa, presionas fuerte, te detienes para que podamos limpiar todo el exceso de nuestra sonda nasogástrica. Pero sí, sí es correcto, ¿ok? Es de esto, si el paciente no puede comer, seguramente así le estemos dando la nutrición, ¿ok? Muy bien. Y dice aquí que bueno, ya vimos que el soporte nutricional es rara vez es necesaria la nutrición parenteral total, que esta ya es a través de la vena. ¿Ok? Este, muy bien. Y vámonos con cómo reponer los líquidos intravenosos en los pacientes. ¿Ok? Dice que se administran líquidos intravenosos a los pacientes en shock con una quemadura de espesor parcial total mayor al 10%. ¿Ok? Entonces, se coloca una vía endovenosa con un calibre 14 o 16. No se preocupen si no tienen calibre 14 o 16, sea 18 o 20, de preferencia 18. Pero si tenemos 14 o 16, bueno, y si podemos colocar una vena, a veces es bien difícil, ¿eh? Y sobre todo cuando el paciente tiene quemaduras en los brazos, nunca funcionar una vena si hay una quemadura. ¿Ok? Si el paciente tiene una quemadura en el brazo y no le vayas a poner un catéter ahí en la quemadura. Es lo peor que puedes hacer. Le vas a provocar, pues por provocarle una bacteremia, que las bacterias se puedan meter al torrente sanguíneo. Entonces, regularmente en este tipo de pacientes buscamos otras alternativas. Cuando trabajaba en un hospital privado, nos llegó una paciente que la habían secuestrado. Pidieron rescate por ella y pagaron el rescate y aún así la quemaron, la envolvieron en una cobija y le pusieron gasolina y la quemaron, la aventaron a un barranco. La paciente sobrevivió, tenía superficies en más del 45% de la superficie corporal, sobre todo la parte superior del tronco, brazos, cara, este, cabeza, tenía prácticamente quemada toda la parte del tronco y la cabeza y los brazos. No podíamos canalizarla, ella ya llevaba. Los pacientes que tienen quemaduras tienden a empezar a retener líquidos, como hay hagan de cuenta que cuando uno se quema, es como si abrieras una llave y vas a perder líquido a través de la quemadura. Entonces lo que hace el cuerpo es empezar a retener líquido. Y al retener líquido, los pacientes empiezan, cuando retienen líquidos, ¿cómo se les ven los pies a los pacientes? Edematizados. Edematizados. Entonces nos costaba mucho trabajo, no podíamos canalizarla de la parte superior y no le encontrábamos venas en la parte inferior, en los pies, porque tenía un edema bastante severo. Tuvieron que ponerle un catéter central a esta paciente para poder tratarla, ¿ok? Pero sí,
si no hay en la superficie corporal, no se quema, hay que buscarle otra opción, ¿ok? Y dice aquí que deben evitarse las venotomías o la canalización porque tiene un riesgo muy alto de infección. No se canaliza en la superficie corporal, ¿ok? Y hay que ponerle de preferencia 2 catéteres. Dice, el volumen de líquido inicial se determina de acuerdo con el tratamiento del shock clínicamente evidente. Si no hay shock, administración de líquidos tiene como objetivo reemplazar los líquidos de mantenimiento del déficit y el suministro previo. La fórmula, esta anótenla por favor, se llama fórmula de Parkland. Fórmula de Parkland. Póngale así, fórmula de Parkland para la restitución de líquidos en pacientes quemados. Así escríbanlo, por favor. Fórmula de Parkland para la restitución de líquidos en pacientes quemados. Y la fórmula es 4 mililitros por cada kilogramo de peso por el porcentaje de la superficie corporal quemada. 4 mililitros por kilogramo de peso por el porcentaje de la superficie corporal quemada. ¿Ok? Dice que en quemaduras, ahorita vamos a hacer el ejemplo, en quemaduras de espesor parcial y total, se utiliza para estimar las necesidades de volumen de líquido las primeras 24 horas de la quemadura, no después de la llegada al hospital, y determinar la velocidad de la administración de líquidos. Si la mitad de la cantidad que nos salga del total de esta operación, dice que la mitad calculada se administra durante las primeras 8 horas y el resto se va a aportar durante las siguientes 16 horas. El líquido se da como solución Ringer lactato, o sea, solución Harman, debido a que grandes cantidades de solución fisiológica normal podrían resultar en una acidosis hiperclorémica. Pueden provocar una hiperpotasemia. ¿Ok? Entonces, la restitución de líquidos debe ser con Harman. ¿Ok? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Fíjense bien. Dice, tenemos aquí un ejemplo. Un hombre que pesa 100 kilos, con un 50% de la superficie corporal quemada. Por ahí a ver si pueden silenciar su micrófono o bajarle a la música. Y si le bajen a la música, porque si no, no me están escuchando entonces. ¿Ok? Dice que un hombre que pesa 100 kilogramos tiene el 50% de la superficie corporal quemada. Dice que el volumen de líquido que va a recibir según la fórmula de Parkland será 4 mililitros por los 100 kilos de peso. Multipliquen 4 por los 100 kilos de peso. ¿Ok? A ver cuánto les da. ¿Cuánto les dio? 4 por 100, pues nos da 400. Y luego, estos 400 lo vas a multiplicar por la superficie corporal quemada, que son 50. Entonces, 400 por 50 nos da un total de 20,000 mililitros. O sea, quiere decir que este paciente yo le tengo que restituir 20 litros, 20 litros, ¿ok? Dice que la mitad de este volumen, o sea, 10 litros, se le van a administrar las primeras 8 horas. Quiere decir que le voy a estar pasando cargas de solución Harman las primeras 8 horas. Pero fíjense bien, ¿eh? ¿Por qué a este paciente le estoy pasando tanto volumen? Porque tiene el 50% de la superficie corporal quemada. Prácticamente tiene medio cuerpo quemado. Entonces, le voy a administrar los primeros 10 litros dentro de las primeras 8 horas. ¿Ok? Y los siguientes 10 litros se los voy a dividir entre las 16 horas restantes. Dice que en la práctica esta fórmula solo es un punto de partida. ¿Por qué? Porque el paciente puede necesitar más líquido, ¿ok? Y se puede ajustar, o puede necesitar menos líquido. Y a lo mejor no le paso todos los 20 litros, pero solamente es como referencia, o sea, para saber, oye, tengo un paciente que crees tiene el 20% de la superficie corporal quemada. Sé que tengo que restituirle líquidos, pero no sé cuánto. Ah, pues esta es la fórmula, 4 mililitros por los kilogramos de peso por la superficie corporal. Vamos a hacer el ejemplo de la paciente que estaba quemada de la cara y del brazo.
La paciente que tenía quemaduras en la cara y en el brazo, recuérdenme, ¿qué porcentaje tiene esta paciente? El brazo solamente tenía quemaduras de la parte anterior, o sea, de la parte de enfrente. Digamos que todo de la parte de enfrente del brazo. Y tenía quemada la cara, el cuello y una parte del torso. ¿Cuánto tenía de quemadura esta paciente? Y la cabeza es el 9%, y luego tenía una parte del torso que sería, el torso completo es el 18%, pero solamente tenía una cuarta parte de ese 18 y tenía la mitad del brazo quemado. Me voy a regresar tantito a la formulita para que ustedes lo puedan ver. 36%. ¿Cuánto, perdón? 36%. 36%. Vamos a ver si sí. Nos vamos a regresar un poquito a la fórmula aquí de los 9. Fíjense, la cabeza es el 9%, cabeza y cuello 9%. Tenía eso, lo tenía que matar. Y de los brazos dice que cada uno es el 9%, pero nada más tenía la parte de enfrente. Entonces, 9% y 4.5%, tenemos 13.5%. Y del torso solamente tenía quemada una cuarta parte del torso. Entonces, si el torso completo son 18, si lo dividimos en 4, es 4.5, y 4.5 del brazo 9%, y de la cabeza y cuello 9%, 18%. Digamos que entre el 18 y el 20% de la superficie corporal quemada tenía esta paciente. Se consideran graves porque es de la cara, ¿ok? Entonces tenía el 20% de la superficie corporal quemada, ¿ok? De acuerdo a la fórmula, esta paciente pesa 65 kilogramos. Vamos a hacerlo, por favor. Y lo primero que tenemos que hacer es multiplicar 4 por, ¿cuánto dije que pesa? 65. Ok, 4 por 65, ¿cuánto nos da? 260. ¿Cuánto, perdón? 260. ¿200 qué? 60. Muchas gracias, 260. Y luego esto lo vamos a multiplicar por el porcentaje de la superficie corporal quemada. ¿Cuánto dijimos que tenía quemado? El El 20%. 20%. Ok, entonces vamos a multiplicarlo por 20. ¿Cuánto les da? 5.200. Ok. Y este nos da igual a 5.200 mililitros. ¿Ok? Yo tendría que restituirle 5.200 mililitros. Dice que le voy a restituir las primeras 8 horas, la mitad. ¿Cuánto le tendría que pasar las primeras 8 horas? 2.600. Sí, 2.600 mililitros. Y el resto, las 16 horas posteriores. Bien fácil. Ya vieron cómo calcular los líquidos en un paciente quemado. Profe, O sea que en las... Sí, adelante. Adelante, adelante. ¿Alguien quería comentar algo? Bien, pues ya para concluir con nuestra clase del día de hoy, les digo, ¿cuáles son los principales fármacos que utilizamos en los pacientes quemados? Primero, hay que tratarle la P.
Primero, lo primero que le tratamos a un paciente quemado es ¿qué? El ABC. Ok, el ABC. Apertura de la vía aérea, buena ventilación y circulación. Ya que vimos que sí, no está comprometida la vía aérea, ¿qué es lo siguiente que le tratamos? De hecho, aquí se lo estoy poniendo en la diapositiva, amigo. Primero, el ABC. ABC, apertura de la vía aérea, buena ventilación y circulación, y después aliviar el dolor, disminuir La, la inflamación, administrar un entorno adecuado para favorecer la generación de la piel y los procesos de cicatrización, prevenir probables infecciones. Ahorita no hablamos de aplicar, bueno, sí, aplicamos un antimicrobiano. ¿Cuál era el antimicrobiano que aplicamos que era tópico? Esta pomada que les ponemos, ¿cómo se llama? Sulfaticina de plata. La Sulfato sulfadiacina de de plata. plata. ¿Ok? Y prevenir la deshidratación de la piel. Recuerden cuál es la fórmula para restituir los líquidos. es los 4 mililitros por los kilogramos que pesa el paciente, por la superficie quemada, la superficie corporal quemada del paciente. Sí, ya lo tiene. Entonces, acuérdense. ABC, apertura de la vía aérea, buena ventilación y circulación. Posteriormente, hay que aliviar el dolor con analgésicos que regularmente son analgésicos opioides porque el dolor es intenso. Si no fuera tan intenso, pueden ser AINES. Y disminuir la inflamación con el mismo analgésico. Hay que administrar para prevenir las infecciones, principalmente un antibacteriano tópico, que es la sulfadiacina de plata. Si presentara datos de que pueda empezar a tener un proceso infeccioso el paciente, entonces ya iniciaríamos con antibióticos IV. ¿Ok? Y prevenir la deshidratación con la restitución de líquido de acuerdo a la fórmula de PACA, que es 4 mililitros por los kilogramos de peso por el porcentaje de la superficie corporal. Lo que nos salga, la mitad se pasa en las primeras 8 horas y la otra mitad se va a pasar en las posteriores 16 horas. Muy bien. Si anotaron, por favor, anoten en su cuaderno el ejercicio que hicimos de la paciente. Esta paciente que pesa 65 kilogramos, anótenlo por favor en su cuaderno y le toman una foto y me lo hacen llegar a través del grupo de WhatsApp. Esa va a ser la asistencia final de la clase del día de hoy. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué les pareció la clase del día de hoy? Muy bien, profe. La verdad, yo entré ya despuésito porque me quedé dormida. Pero ya lo último está muy bueno lo de la fórmula porque pues a veces sí llegan pacientes quemados y no sabemos cómo hacer la fórmula, ¿no? Y ya con eso es muy fácil. ¿Sí? Ya sabemos que a este tipo de pacientes hay que restituirle líquidos. ¿Ok? Entonces, regularmente, recuerden, estamos hablando de pacientes de quemaduras de segundo grado y de tercer grado. No a los pacientes que llegan con una quemadura de primer grado le ponemos líquidos. No, no a estos no. Solamente a los que tienen una lesión que es visible, que son de segundo grado o de tercer grado. ¿Ok? Muy bien. Profe, ¿Alguna una duda? pregunta. Sí, adelante. Para las pérdidas insensibles con pacientes quemados, ¿es el mismo la Ah, ok. fórmula? Qué bueno que me haces esa pregunta. Las pérdidas insensibles las sacamos de acuerdo a la temperatura del paciente y es la cantidad de líquido que está perdiendo el paciente. Por ejemplo, miren, voy a volver a poner para que veamos una de las fórmulas de las pérdidas insensibles. ¿Ok? Ahí, en los adultos, sobre todo, van a encontrar las fórmulas. ¿Ok? Pero una de las fórmulas que utilizamos en los adultos, sobre todo, para las pérdidas insensibles en los adultos, déjenme una nueva diapositiva, puedan
visualizar cómo sacamos las pérdidas insensibles. Y ahorita les mando una imagen de la formulita para pérdidas insensibles. Esta es una de las que más utilizamos y de las más fáciles. Déjenme nueva diapositiva y le vamos a poner aquí pérdidas insensibles. Pérdidas insensibles. Y vamos a sacar estas pérdidas insensibles. Regularmente va en base a la temperatura. Le vamos a poner aquí temperatura de lo normal, que puede ser de 36 grados a 37.5 grados centígrados. Vas a multiplicar eso del paciente por 0.5. ¿Ok? Entonces vamos a poner un ejemplo. Tenemos un paciente, ahí me regreso tantito, 0.5 por las horas. ¿Ok? Digamos, ustedes están con un paciente 7 horas. ¿Ok? Y el paciente, a todos les sacamos pérdidas insensibles, ¿eh? El paciente pesa 75 kilogramos. ¿Ok? Entonces, lo que tienes que hacer es multiplicar. Primero le checas la temperatura y él tuvo 37 grados centígrados. Entonces, lo vas a multiplicar por 0.5. Vas a hacer la operación 0.5 por 75 kilogramos. ¿Cuánto les dio? $0.5 por 75. No sé si estoy bien. 37, ¿Cuánto? 37.5. Ok, sí, está correcto, 37.5. Eso quiere decir que este paciente pierde 37.5 mililitros cada hora, pero ustedes lo van a multiplicar por las 7 horas que estuvieron con el paciente. Entonces, 37.5 por las 7 horas del turno. Las Sale horas que hayan estado. 262. 2.5. Ok, y esto nos da un total de 262.5 mililitros. Quiere decir que ese paciente, las pérdidas insensibles que tuvo durante esas 7 horas fueron de 262.5 mililitros. ¿Ok? Así se saca. Ahora, pero si el paciente tiene una temperatura de 37.5 a 37.9, entonces se multiplica el peso 1. En lugar de ser por 0.5, se multiplica por 1. Y si el paciente tiene una temperatura de, de más de 38 o más, de 38, perdón, 38 más, se multiplica por 1.5.
¿Quién va a decir? El primero es por punto 5, si tiene de 37.5 a 37.9 es por punto 75, si tiene más de 38 es por 1. Ok, esa es otra de las formulitas, pero esta es la más común. Por punto 5, por 1 y por 1.5. Digamos, si hagámoslo por el 1.5, es el mismo paciente, pesa 75 kilogramos, entonces hay que multiplicar, pero este tiene hipertermia de más de 38, 75 por 1.5, ¿a cuánto nos toca? ¿Cuánto le salió? ¿75 por 1.5, cuánto le salió? 37.5. ¿Le salió por 1.5? Sería 112.5, profe. ¿112? Sí, Punto sí, 5. 112.5. Y esto lo multiplicamos por las 7 horas del turno. Digamos que estuvimos 7 horas. Si ustedes tuvieron menos, háganlo por menos horas, por las horas que hayan estado. Aquí, como si estuvimos las 7 horas, por 7 horas. ¿Cuánto nos salió? ¿O cuánto le salió a ustedes? 787.5. 387.5 .5. mililitros. Esas fueron las pérdidas insensibles que tuvo este paciente porque tiene fiebre. El paciente que tiene hipertermia, pues suda mucho, tiene muchas pérdidas, ya sea por respiración, por el sudor y demás. ¿Ok? Así se sacan las pérdidas insensibles. ¿Sí quedó resuelta la duda? Sí, profe, lo que pasa es que esa vez un enfermero preguntó y le contesté que era .5 y me dijo que la fórmula no es esa, era otra. Por eso era mi duda. Ok, esta es una de las fórmulas. Déjenme, les busco, y si él te dice, siempre que ustedes les digan cuál, díganle, ¿me puede decir en qué bibliografía lo puedo yo revisar para que lo revise y ya mañana se lo traiga de tarea? Pero que les digan qué bibliografía, ¿ok? Sobre todo para que ustedes tengan ese respaldo. Ahorita yo porque se los estoy diciendo, pero ya les mandaré en qué bibliografía y cómo sacar pérdidas insensibles, para que no nada más digan, pues es que mi profe me lo dijo. No, 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 porque tal libro o tal artículo dice que así se tienen que sacar, ¿ok? sí, es que ya conocíamos también eso de que dependiendo la temperatura que tenga ya va a ser multiplicado por .5, por 1 o por 1.5. Nada más que creo ella sí comentó que en el hospital le habían dicho que no, que o sea que como es un paciente con quemaduras, entonces la fórmula cambia, pero no le dijo qué fórmula. Ok, si es porque era un paciente con quemaduras, averiguamos la fórmula de las pérdidas insensibles, ¿ok? Y se las paso para que ustedes también la tengan, ¿está bien? Ok, ¿por qué les digo esto? Regularmente los pacientes, es muy probable que el paciente que esté quemado le tengamos que hacer pérdidas sensibles por 1.5. Los pacientes que están intubados, los pacientes que tienen un ventilador mecánico, las pérdidas insensibles de todos modos, la temperatura que tenga, siempre la vamos a multiplicar por 1.5. Probablemente por eso fue que le dijo que no era por 0.5, porque en este tipo de pacientes tienen pérdida importante. Entonces, déjenme, se los reviso porque no tengo el dato, pero para que les diga si es por 1.5, lo más probable es que sea por 1.5. ¿Por qué? Porque tiene quemaduras. Ok. Muy bien, chicos. Pues, me despido de ustedes, que tengan un excelente día y cualquier cosa, estamos ahí a sus órdenes. La tarea va a ser la infografía del tratamiento de las quemaduras. ¿Ok? Pero puede poner ahí en la pantalla lo de los ejercicios que usted me captura para mandárselo al grupo. Ok. Les pongo aquí el ejercicio para que lo manden al grupo. Aquí está, ¿ok? Y van a ser dos infografías, de hecho. Una va a ser
de los tipos de la clasificación de las quemaduras y la otra va a ser de el tratamiento de las quemaduras y la fórmula para la restitución de líquidos. Una va a ser de la clasificación de las quemaduras con imágenes ahí que se vea bonita. Es una quemadura, qué tipos de quemadura hay, por radiación, por este otro que es por escaldadura, bueno, sobre todo por calor, por electricidad y quemaduras químicas. Y también me van a poner ahí cómo se clasifican y el tratamiento. ¿Ok? La otra infografía va a ser sobre el tratamiento de las quemaduras y la restitución del líquido. ¿Ok? Muy bien, chicos. Pues que tengan un excelente día. A ver si pueden ver su cámara para despedirnos. Hoy no la vi que varios no la prendieron. A veces el internet nos falla, pero lo importante es que estén presentes, que puedan entender esto de las clases. ¿Ok? Muy bien. Y cualquier cosa que necesiten, cualquier duda, estamos ahí en el grupo. ¿Está bien? Muy bien. Y espero que me manden su mensaje por WhatsApp el ejercicio que hicimos. Prendan toda su cámara para que podamos despedirnos. Ya es hora de despedirnos. Y pueda yo tomar aquí una foto de que están presentes. Porque si no, luego dicen es que ni están presentes en la clase. Muy bien. Los que faltan, por favor, pueden prender su cámara. Para los que no estuvieron presentes en la sesión, tienen que tomar toda la sesión, mandar su ejercicio en cuanto estén tomando la sesión, darle al grupo de WhatsApp. ¿Ok? Muy bien, chicos. Pues que tengan un excelente día. Nos vemos. Bonito día. Igualmente, profe. Gracias, profe, igualmente. Profe. Bye. Gracias, profe.